Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Yo le escucho. Buenas. Comenzamos con la clase del día de hoy. Es la última clase conmigo que van a tener. Y la unidad 4 es el día de hoy que vamos a tratar sobre el estudio de evaluación de control interno. El profesor, dueño de la cátedra, es el profesor economista Freddy Rubén Villalba. La practicante, quien les habla, la contadora pública Karen Rosana Paredes Miranda. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el estudio de evaluación del control interno, que sería la unidad 4, dentro del plan de la carrera de Ciencias Contables. Seguimos. Ok. En la unidad 4 nos dice el estudio de evaluación de control interno. Dentro del estudio de evaluación del control interno, tenemos los temas como la metodología básica para el control, para la evaluación de la estructura de control interno, las etapas y pasos a seguir en la evaluación para analizar el funcionamiento de control interno. Se requiere la observación, la indagación y la comprobación, que son los más importantes entre los tipos de control interno. Después tenemos métodos de relevamiento de control interno y sus ventajas y desventajas. Métodos básicos sería la descriptiva o narrativa, la de cuestionarios y los cursogramas o fluxogramas, como comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Los métodos alternativos, métodos validez y relevamiento, obtención de las conclusiones, observación y sugerencias dentro del control interno. Nos dice, la metodología básica para la evaluación de la estructura de control interno. El estudio de evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de ejecución del trabajo que requiere que el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado de control interno existente que te sirva de base para determinar el grado de confianza que se va a depositar en él y le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. El conocimiento y evaluación del control interno debe permitir al auditor establecer una relación específica entre la calidad del control interno de la entidad y del enlace, oportunidad y naturaleza de las pruebas de auditoría. Por otra parte, el auditor deberá comunicar las debilidades o desviaciones al control interno del cliente que son definidas en el boletín como situaciones a informar. Voy a ver si tengo gente que quiera ingresar. Seguimos. Ahí está. Etapas y pasos a seguir en la evaluación. Tenemos 5 etapas. Los controles internos abarcan 5 componentes claves que se indican a continuación. El entorno o ambiente de control, el proceso de evaluación del riesgo de la entidad, el sistema de información, actividades de control, seguimientos o monitoreo de los controles. Entre el entorno ambiente de control nos dice que este componente es la base para el resto de los componentes del control. Un ambiente de control débil origina que sin importar
el adecuado diseño del resto de los componentes no se pueda confiar totalmente en estos. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. El segundo es el proceso de valoración de riesgo de la entidad. Consiste en el ambiente, consiste que el auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de la empresa, relevantes para la información financiera, las estimaciones de la importancia de los mismos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a dichos riesgos. El proceso de valoración de riesgo brinda a la empresa la información que necesita para determinar que el riesgo de negocio y de fraude deben atenderse y, en su caso, las medidas a tomar. El tercero nos dice, sistemas de información. Un sistema de información se integra por la infraestructura, el software, personas, procedimientos y datos con lo que cuenta un negocio o empresa, para dirigirla, alcanzar sus objetivos e identificar y responder a los factores de riesgo. El sistema de información abarca toda la parte contable también por medio de un sistema dentro de la empresa. Es el sistema que vos ingresás un dato y te tira todo. Entonces, el sistema de información es súper importante y nos dice que el auditor deberá analizar primordialmente los sistemas de información relacionados con las informaciones financieras. En particular, los sistemas relacionados con los procesos operativos de negocio, tales como ventas, compra, nómina, producción, etcétera, así como los sistemas de contabilidad, que son donde se asientan los registros contables correspondientes. Así como dije, dentro del sistema contable están todas las compras, las ventas, las nóminas de producción y están todos los datos que un auditor o un contador necesita. El siguiente, número 4, sería las actividades de control. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar las directrices de la administración. Se llevan a cabo estos controles. Estos controles se refieren a riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo al llevar a cabo los objetivos de la empresa. Dentro de las actividades de control podemos clasificar en 4 tipos. Dentro de la actividad de control tenemos las preventivos, la de detección, de compensación, de dirección. Específicamente en la clasificación de actividades de control, en preventivos podemos entender que al hacer un control interno dentro de la empresa, estamos previendo algo que va a suceder. Por eso la palabra preventivo nos globaliza, controles para evitar errores irregulares. Evitar es prever. Entonces, al hacer un control antes, evitamos errores a futuro. La de detección nos dice controles para identificar errores o irregularidades después de que ya haya ocurrido para tomar medidas correctivas. La de detección sería ya cuando hay un error dentro de la empresa. Entonces hacemos un control ya teniendo el error. Por eso nos dice controles para identificar errores. Entonces detectamos el error y hacemos la verificación. La de compensación nos dice que controles para brindar ciertos grados de seguridad cuando es inconsteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplo, las firmas, las segundas firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etc. La de dirección, dentro de la clasificación tenemos la de dirección. La de dirección nos dice controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados. Por ejemplo, las políticas y los procedimientos. Estas serían las
Estas serían los 4 tipos de actividades de control. El preventivo, la de detección, la de compensación y la de dirección. Y pasamos a los pasos para analizar el funcionamiento del control interno. Nos dice que se requiere la observación. En la clase anterior con el profesor Freddy estaban viendo los tipos de control interno. Los tipos de técnicas de control interno, donde él mencionaba que había cuántos tipos de técnicas había, cuántos tipos el profesor nombró, si alguien me puede contestar. ¿7? ¿Otra persona más? ¿Cuántos tipos dijo el profesor Freddy en la clase anterior? 4. 4 tipos. El profesor Freddy hace rato nombró 14 tipos, 14 tipos de técnicas. Entre esas estaban la observación, la indagación y el comprobar. Estos 3 tipos son los más importantes y los que más se usan, pero en realidad hay 14 tipos de técnicas dentro del control interno. Y nos dice que la observación es uno de ellos. Creo que es el primero. Sí, es el primero, la observación. Donde nos dice que dentro de la observación hay una segregación de funciones y controles de autorizaciones. Dentro de la observación podemos ver que la segregación de funciones, donde reduce la oportunidad de que una persona por sí misma pueda llevar a cabo u ocultar errores o fraudes. El segundo, dentro de la observación, nos dice que el controles de autorizaciones define quién tiene la oportunidad para aprobar diversas transacciones comunes o no comunes. Dentro de la indagación nos dice que tenemos las conciliaciones de cuentas, incluye preparar y revisar conciliaciones oportunamente. Ay, un ratito. Ahí está. Indagación nos dice que tenemos las conciliaciones de cuenta, incluye preparar y revisar conciliaciones oportunamente y tomar decisiones sobre posibles diferencias. Dentro de la indagación también tenemos los controles de aplicación y la técnica de informática, la tecnología informática. Controles de aplicación, nos dice. Estos se incluyen en las aplicaciones de los sistemas de información, los cuales son automatizados o parcialmente automatizados. Dentro de la indagación podemos tener el control del sistema contable de la empresa. ¿Qué nos dice la aplicación del sistema? Controles de aplicación de tecnología informática, significa la TI, donde está automatizada. Las empresas utilizan el sistema contable donde ingresan las compras, ventas y vos por número de factura, vos por nombre de proveedor, vos por fecha inclusive, te tira todo eso, te tira el sistema. Entonces está automatizado la empresa misma, entonces al hacer una indagación dentro de una empresa ya tenés el control de aplicación. Y al comprobar nos dice que tenemos 2 dentro de la comprobación, que es la revisión de resultados reales y controles de los controles físicos. La revisión de resultados reales nos dice comparar los resultados reales contra los presupuestos y periodos anteriores. Es lo que el profesor Freddy estaba mencionando anteriormente. Cuando hacemos una revisión de resultados reales, comparamos con periodos anteriores, con meses anteriores. A eso se refiere la revisión.
Y controles físicos nos dice están relacionados con la seguridad física de los activos. Acceso a instalaciones, registros contables, sistemas de información y archivos de datos. ¿A qué se refiere específicamente con archivo de datos o registros contables? Dentro de la empresa tenemos mensualmente anillados, tenemos los biblioratos. Entonces, al que hacer una auditoría dentro de una empresa y hacemos el control interno de la empresa, nosotros queremos comprobar si existe tal factura, si existe tal venta, si existe dentro de las instalaciones lo que se compró. Queremos ver físicamente queremos ver eso. Entonces nos vamos, queremos comprobar y hacemos las comprobaciones. ¿Cómo hacemos las comprobaciones? Viendo los documentos, viendo el sistema informático, palpando las facturas, palpando las instalaciones. Ahí, a eso se refiere con comprobar. Entonces, tenemos tres tipos, los tres tipos más utilizados dentro del control interno sería la observación, la indagación y comprobar. Ahora, tenemos 14 tipos de técnicas. Acá solamente tenemos 3 que son las más utilizadas, pero son 14, para que sepan. Y los métodos básicos que se utilizan dentro del control interno es el método descriptivo o narrativo. Es el número 1. A ver. El método descriptivo narrativo. Nos dice que el método descriptivo narrativo, la aplicación de este método consiste en narrar las diversas características del control interno, divididas por actividades que puedan ser por departamento, funcionarios y empleados o registros de contabilidad. Y nos muestra un ejemplo de lo que sería el método descriptivo o narrativo. ¿A qué se refiere descriptivo o narrativo? Descriptivo sería describir lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos palpando. Entonces, hacemos un método de describir lo que nosotros estamos viendo, dejar una constancia de modo narrativo. Ese es uno de los métodos básicos. El segundo es el método de cuestionario. En este procedimiento se realiza previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. Por lo general, estas preguntas se formulan de tal manera de que una respuesta negativa advierta debilidades de control interno. Sin embargo, cuando se hace necesario, deben incluirse aplicaciones más amplias que hagan suficientes respuestas y nos muestra un método de cuestionario, donde se utiliza el sí y el no. Entonces, están segregadas las funciones de responsabilidad y manejo de cuentas por cobrar, nos dice una pregunta. Y al nosotros hacer un control interno como auditores en una empresa, contestamos con sí o con no y damos un breve comentario del por qué no o del por qué sí. Y el tercero es el método gráfico más conocido como flujograma. Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el uso de dibujos, flechas, cuadros, figuras geométricas, etc. En dicho dibujo se representan departamentos, formas, archivos, etc. Y por medio de ellos se indican y aplican los flujos de las operaciones, donde podemos ver que nos dan los diseños del flujograma que ustedes van a usar para la tesis en el último año y van a usar van a usar muchísimo y nos dice que en los dibujos nos van describiendo donde tenemos el inicio o finalización del diagrama, etapas del proceso
o realización de una actividad, etapas de análisis o toma de decisiones, realización de un documento, creaciones de base de datos, actividades de control, auditoría o proceso. Como pueden ver, conexión o relación con el resto del diagrama. Comentarios, breve comentario, en el flujograma se utiliza mucho. Creación de uso de un archivo, dirección en la que va el flujo, y así al lado mismo pueden ver un procedimiento de cuenta por pagar. Sería una compra de mercadería, compra de mercancía, dice ahí, pero es lo mismo, es compra de mercadería. Hacemos una compra de mercadería donde ingresa la mercadería en el almacén. El ejemplo va dividido en almacén, contabilidad y tesorería. En el almacén, inicio, nos dice inicio. ¿Por qué inicio? Porque ingresa el proveedor. El proveedor hace entrega de la factura, donde nos dice, voy a aceptar un ratito. Donde nos dice, entrega factura, cumple o no los requisitos. Si es sí, sigue para contabilidad. Y si no, vuelve al proveedor. En el caso de que la entrega de la factura siga, recibimos en el departamento de contabilidad la factura. Si el flujo incluye en el sistema esa compra, esa factura, emite el comprobante de retención de IVA, retención de compra semanal, que también tenemos, y pasa al departamento de tesorería. En el departamento de tesorería tenemos la programación de pagos. ¿Qué significa programación de pagos? ¿En cuántos meses vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Vamos a pagar al contado? ¿Vamos a pagar a crédito? A eso se refiere con la programación de pagos. Ya va en el departamento de tesorería. Y seguimos con el flujo donde dice emisión de pago. Emisión de pago va para el proveedor el pago. Se entrega la factura original, nos entrega la factura original y hacemos no hacemos el pago, hacemos el pago, ahí nos marca el sí o no. Si hacemos el pago donde dice sí, es la cancelación de la factura. ¿Por qué la cancelación de la factura? Porque damos el fin a esa mercadería que ingresó a la empresa. Queremos esa mercadería, entonces cancelamos, fin, termina ahí. En el caso de la entrega de la factura original, no quiera la empresa, no quiera el dueño de la empresa, volvemos a la programación de pago y vuelve el flujograma. A esto se refiere el flujo, para esto se utiliza, para desglosar todo lo que hay dentro de una empresa. Van a utilizar estos chicos, así que tienen que tener anotador y anotar todo lo que es flujograma porque van a usar dentro de su tesis. Seguimos con el otro. Un ratito. Donde termina con las conclusiones y observaciones y sugerencias. Las conclusiones, observaciones y sugerencias ya van cuando se hace un control interno, una auditoría interna dentro de una empresa. El auditor deja una conclusión, deja una observación y deja una sugerencia dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que se siga. Este es un ejemplo nada más, donde la auditoría interna que hizo al Ministerio de Industria y Comercio dejó un plan de mejoramiento. ¿Qué es un plan de mejoramiento? Es algo, Jennifer, le voy a aceptar un ratito. ¿Qué es un plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento que la auditoría interna da al Ministerio de Industria y Comercio es un plan para que la empresa en sí crezca. Es para que tengan en cuenta nada más. Sea mala o buena, lo que vieron ellos dentro de la empresa, ellos dan un plan de mejoramiento, una sugerencia. Lo que hicieron en el control interno, una auditoría, vieron, observaron y dieron una conclusión y una sugerencia.
Seguimos. Las conclusiones nos dice, es importante considerar que no solo la evaluación de los componentes del control interno es un requerimiento de las NIA. ¿Qué es la NIA? ¿Alguien me puede contestar qué es la NIA? ¿Qué es la NIA? ¿Alguien me puede contestar? Las normas internacionales de auditoría van a dar, creo que ya vieron esto, entonces, dentro del control interno hay ciertas cosas que hay que cumplir que están dentro de las normas internacionales de auditoría. Y nos dice, es importante considerar que no solo la evaluación de los componentes del control interno es un requerimiento de la NIA, sino que también nos permite como auditores de estados financieros realizar un proceso de auditoría más eficiente. Inversión de tiempo. ¿A qué se refiere inversión de tiempo? Que al hacer un control interno, antes, dentro de la empresa, invertimos un tiempo súper valioso. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando, nos estamos ahorrando tiempo en hacer un control. ¿Para qué? Para que no pase nada malo a futuro, ¿verdad? Entonces, inversión de tiempo, a eso se refiere inversión de tiempo, donde se puedan enfocar los procedimientos de auditoría en las áreas críticas y con alto riesgo de incorrección material y en su caso minimizar o reducir la aplicación de procedimientos de auditoría en otras áreas menos críticas con bajo riesgo de auditoría, documentándose según las NIA. Al mismo tiempo, esta evaluación del control interno nos permite obtener un conocimiento de las empresas e informar a la administración o a los responsables del gobierno corporativo respecto a las fallas o debilidades en el sistema de control interno. A eso me refería con una conclusión del control interno, las cuales han sido identificadas en el transcurso de nuestra auditoría. Esto brindará un valor agregado al cliente al contratar nuestros servicios como auditores. El seguimiento. Al hacer un control interno, damos seguimiento a la auditoría que hicimos como auditores. Seguimos con el trabajo que realizamos, entonces vamos verificando si la empresa mejora en algo, si sigue los pasos o las recomendaciones, observaciones que hicimos. Seguimiento se refiere a eso, seguimiento se orienta a valorar la calidad del control interno para asegurar razonablemente que funcione eficiente y eficazmente, eficazmente y que realmente sea una herramienta efectiva de gestión para el logro de los objetivos organizacionales y que no sea estático. Entonces, tiene que seguir el control interno dentro de la empresa, no se puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque la empresa no va a llegar a su objetivo, no va a llevar un flujo de ventas, de compras, no va a tener un mecanismo de control supervisado. Entonces, no debe estar estático, pues tanto las instituciones como las circunstancias con base en las cuales se configuró puede cambiar con el tiempo, por lo que dicho sistema debe evolucionar. Debe evolucionar. Tenemos un poquito de tiempo. Debe evolucionar. A eso se refiere seguimiento. Y los resultados de seguimiento deben traducirse en mejoras, en efectos las deficiencias del sistema de control interno que se determinan a partir de las diferentes actividades de seguimiento deben ponerse en conocimiento del jerarca. El dueño de la empresa tiene que estar al tanto de las recomendaciones que hizo el auditor, tiene que dar seguimiento él también a las recomendaciones, sugerencias o conclusiones que dieron ellos. A esto se refiere. Le agradezco muchísimo, chicos. Yo doy por terminada la clase el día de hoy. Le agradezco mucho. Estoy disponible para ustedes, para lo que ustedes necesiten.
pueden pedirle mi número al profesor Freddy, pueden pedirle mi número a la compañera María Verónica, cualquier cosa en el que yo pueda ayudarle, con mil gusto, tengo millones de cosas, pero les ayudo en lo que ustedes necesiten, cualquier consulta que quieran hacerme, pueden escribirme un mensajito, yo les ayudo. Le agradezco de corazón, muchísimas gracias, espero volverla a ver en alguna oportunidad dentro de la facultad, después que todo termine, esperemos que sí, y le agradezco muchísimo. Quiero hacer una foto del grupo de por ahí, si alguna persona quiere prender la cámara para tener como evidencia y recuerdo, ¿verdad? Entonces, quiero hacer un breve screen nada más de la clase. Espérame, antes que termine. Si alguien quiere abrir su cámara, no hay problema. Ahí está. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Jennifer, Celia. Ahí está, una alumna. Muchísimas gracias, Jennifer. Voy a hacer un screen de pantalla. Ahí está. Cualquier cosa, a las órdenes, queridos alumnos. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer. Gracias. Ojalá Gracias, profe. te vaya bien y que pronto tengas un trabajo. Sos muy buena enseñando. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me avisan, le ayudo. Espero verles en algún momento dentro de la carrera a ustedes y profesionalmente. Gracias, profe. A ustedes a seguir adelante, no se queden estáticos, lean, estudien, fuerza, fuerza, fuerza. Chau, 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 chicos.